tomar asiento. Gloria a Dios. Habrán visto un cambio esta mañana, pequeño cambio, ¿no? Tenemos unos carteles nuevos, algunos dicen un elemento más en la decoración. Yo espero que podamos entender que es más que eso. Amén. Tenemos allí la palabra que Dios nos dio para este año, recordando el versículo de Hechos 1:8, la primera parte, que es de la que surge, ¿sí?, nuestro lema: espíritu, poder, para testimonio. Y tenemos de este lado 4 puntos que surgen del mensaje que recibimos primero el 1 de julio del pastor José, basado en Ezequiel 47, y de todo el contexto de ese pasaje que entendemos confirma la palabra que Dios nos dio, que es un altar restaurado, un río del Espíritu fluyendo con poder, una ciudad transformada y un pueblo saludable, productivo y próspero. Hace 2 semanas nos enfocamos y cerramos de alguna manera, no porque nos vamos a olvidar, sino porque entendemos que la palabra ha sido dada, que Dios ha trabajado en eso con nosotros y que lo que tenemos que hacer ahora es caminar en esa palabra. Hablamos acerca de el altar restaurado. Y en realidad, yo lo mencioné ese domingo y lo vuelvo a recordar ahora. Y no, la verdad es que no recuerdo si no creo que también de alguna manera lo expreso acá. Pero quizá durante 6 meses, desde el principio del año, estuvimos enfocados ahí, en un altar restaurado, en la necesidad de entender que como templos del Espíritu tenemos que estar en la voluntad de Dios, caminando como Él quiere que caminemos, tratando nuestra vida, nuestro interior, principios, pautas y las cosas que Dios está demandando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿sí?, que Él está queriendo tratar con nosotros. Y así ha sido durante mucho tiempo, y entendimos que esa palabra está dada, y hicimos un compromiso hace 2 semanas de que esto debía empezar a vivirse en nuestra vida, y que ya no podemos seguir volviendo todo el tiempo sobre lo mismo, aunque más de una vez toquemos, tratemos, hablemos de esa palabra, tenemos que caminar sobre esa palabra. Creo que desde esa perspectiva también la palabra que tuvimos el fin de semana pasado del pastor Rebolleda ha marcado un quiebre y el entender de un cambio que tenemos que hacer en nuestra perspectiva, insisto, no para olvidarnos de eso, sino entendiendo que es algo ya entendido, comprendido y en lo que estamos caminando. Y es así entonces que hoy vamos a comenzar a hablar del río del Espíritu. ¿Y por qué digo comenzar? Yo entendía que, y era la idea, era la propuesta, que los próximos domingos íbamos a ir tocando uno a uno esos puntos, y la idea es que el domingo que viene íbamos a tocar otro de esos puntos. Y aunque no lo hablé con Walter acabadamente, hoy ya le dije que le voy a cambiar el título del mensaje y el tema del mensaje de él, que va a compartir con nosotros el domingo que viene, ¿sí? Porque vamos a seguir hablando del río, pero hoy vamos a empezar a hablar del río, de este río que vio Ezequiel, ¿sí? Porque hoy hemos cantado del río, hablamos mucho de agua, cantamos mucho de agua, pero vamos a hablar del río desde una perspectiva. Y me meto ya en el mensaje. Cuando lanzamos la palabra para el 2012, ¿sí?, uno de los énfasis fue no movernos sin el Espíritu. Ustedes recordarán que, como dice ahí, ¿sí?, Hechos 1:4,
decía la palabra, mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Hablaba del Espíritu Santo, ¿sí? Y a lo largo de este camino hemos entendido que el Espíritu ya está dispuesto. Y una de las cosas más valiosas que nos dejó Pentecostés, yo no sé cuántos se acuerdan de todos los mensajes que escuchamos durante Pentecostés, ¿sí? Pero una de las cosas más firmes que a mí me quedaron grabadas es que Pentecostés no es un evento, ¿sí? Sino que debe ser una constante en nuestra vida. Vivir en nuestra vida en un permanente Pentecostés. Y nos hemos referido a las demandas, las condiciones, ¿sí? Lo que Dios espera de nosotros en torno a esa palabra. Pero como les decía antes, es tiempo de avanzar, es tiempo de entender que tenemos que caminar. Y si queremos ver esta palabra establecida de manera íntegra, entonces tenemos que hacer lo que hizo Ezequiel. Yo les compartí hace 2 domingos atrás un poquito un resumen de lo que cuenta el libro de Ezequiel en los capítulos previos al capítulo 47, que yo no lo voy a leer. Si alguno dice, ¿de qué está hablando cuando habla de Ezequiel y del capítulo 47, que se menciona en más de una oportunidad en el mensaje? Léanlo en su casa. Capítulo 47, versículo 1 en adelante, pongo una palabra que ya leímos hace 20 días y sobre la que vamos a seguir trabajando. Léanlo en su casa. Pero les decía que entonces Ezequiel no se quedó con la visión del templo que había empezado a tener en el capítulo 40 y que incluye todos los capítulos hacia adelante hasta el capítulo 46, inclusive donde Dios le da el diseño del templo, el propósito del templo, las reglas y las leyes que debían regir el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que en el capítulo 47 dice que el hombre que lo guiaba en la visión lo saca afuera del templo. Le hace poner sus ojos fuera del templo. Habiendo entendido el propósito, habiendo comprendido la gloria que habitaba el templo, la ley del templo, los planes del templo, las demandas del templo, Ezequiel sale del templo, no para abandonar el templo, sino para poner sus ojos fuera del templo. Y entonces permítanme conectar esta visión con la palabra del profeta Isaías, que también le da base al mensaje de esta mañana. Y ese sí lo tienen escrito ahí, dice Isaías 58, versículos 1 al 12. Grita a voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Esto es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Y acá, a Isaías, y acá empieza la palabra. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Y mientras tanto, oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos,
que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de tu medio el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Y sigue diciendo, entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Antes de avanzar, déjenme hacer referencia a este versículo que en otras versiones se conoce con otra expresión que es la que tenemos de memoria. Hay un pasaje que muchas veces yo he escuchado, que muchas veces hemos leído y que seguramente forma parte de muchos cuadros con texto abajo que tenemos muchos de nosotros en nuestro hogar o que tenemos en alguna tarjeta o en algún lado. Y es ese versículo que dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu boca, tu alma, tu sed. No me acuerdo ahora las palabras exactas, pero ese pasaje lo hemos repetido tantas veces como una promesa de parte de Dios. Y entonces cuando estamos en sequía, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Pero nunca leemos todo lo que dice antes. Yo le digo a esa palabra amén, pero me gusta cómo lo dice esta versión porque le agrega un conector que parece que no estuviera y que nos hace olvidar de todo lo que está atrás. Es el versículo 11 que dice, entonces yo el Señor te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Entonces, o sea, que si queremos tener nuestra sed saciada y si queremos que Jehová sea nuestro pastor, hay una demanda. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy. En primer lugar, lo que debemos entender es que no somos los destinatarios del río. La figura, esta visión que Ezequiel tiene, ¿sí? Muchas veces yo he escuchado predicar acerca de ese mensaje, Ezequiel 47, de ese pasaje, y lo compartíamos con papá. De hecho, la canción, una de las canciones que cantamos, hace referencia a esta visión y a este pasaje, pero habitualmente el énfasis y la referencia ha estado puesta en nosotros. Nosotros metiéndonos al río, nosotros animándonos a meternos más, nosotros animándonos a pasar del agua que me llega a los tobillos al agua hasta las rodillas y después al agua hasta la cintura, y nosotros, o yo, metiéndome en el río a tal punto que yo ya no puedo hacer más nada porque el río es tan profundo que solamente puedo nadar en él, y bueno, y el río me lleva y el espíritu me lleva a donde él quiere y voy en el espíritu y me sumerjo en el espíritu y vivo en el espíritu, nadando en el espíritu. Y no está mal, es verdad, es una aplicación válida para el pasaje y no está mal que así sea, pero yo no encuentro que esto sea lo que el profeta está relatando. Su visión no está centrada en su experiencia con el río, sino que su visión está puesta en el río mismo. La descripción
refiere a cómo el río va creciendo hasta que se hace imposible cruzarlo si no es a nado. Esta mañana volví a leer todo el pasaje porque lo quería tener fresco. Dice que el hombre que lo llevaba en la visión lo hizo caminar 500 nudos y cruzar el río, y el río le llegaba hasta los tobillos. Dice que le hizo caminar otros 500 metros y lo hizo cruzar el río, y el río le llegaba a las rodillas. Así que lo primero que dice el pasaje es que él no caminaba adentro del río, caminaba al costado del río. No estaba adentro del río, estaba mirando el río. Cruzó primero, le llegaba a los tobillos, caminó 500 metros más, le llegaba a las rodillas, caminó otros 500 metros más, y cuando el hombre le dijo que lo cruzara, le llegaba hasta la cintura. Y cuando caminó otros 500 más, y el hombre le dijo, bueno, ahora cruzarlo de nuevo, se dio cuenta que la única forma de cruzarlo era a nado, porque ya no hacía pie en el río. Pero no cuenta que se quedó en el río, ni que se fue flotando hasta el mar Muerto. Lo que cuenta es que siguió caminando por las riberas, y vio árboles, y vio que el río tenía como destino el mar del Arabá, el mar Muerto, un mar sin vida alguna, y vio cómo el río transformaba ese mar, dándole vida, dándole salud, y todas las riberas, todos esos árboles, eran árboles que tenían fruto, que su hoja no caía, y que su hoja era para medicina, dice el pasaje. Entonces la visión que Ezequiel tiene no es del río transformando su vida, del río influyendo en su vida, del río tratando con su vida, sino que es de un río que sale del templo para transformar otra realidad. Pensarnos como el fin del río es caer en el mismo error que Dios le reclama a Israel a través de Isaías, que ayunaba para torcer el brazo de Dios, sin estar dispuesto a torcer su conducta. Dice el pasaje de Isaías que el pueblo de Israel se preguntaba, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? O sea, el pueblo de Israel ayunaba creyendo que, absteniéndose de comer, muriéndose de hambre, acostándose en una cama de silicio, Dios se lamentaría por el sufrimiento de ellos y entonces les haría caso, ¿no? Como nuestros hijos, cuando lloran, gritan y hacen escándalo y sufren para torcer nuestra voluntad. Y el buen padre sabe que por más que le quiebre el corazón verlo llorar, verlo gritar y verlo sufrir por eso que quiere, si no el tiempo de dárselo, uno igual no se lo va a dar. Y entonces Dios le dice, ¿ese es el ayuno que yo quiero? Cuando ayunan, dice, solo buscan su propia satisfacción. El verdadero ayuno tuerce mi voluntad, no la voluntad de Dios. El verdadero ayuno tuerce mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y la visión que Ezequiel estaba teniendo del río no era, me pongo en el río ahí de frente para que venga a mí la sanidad, mi prosperidad, mi bendición, sino que lo que Ezequiel estaba viendo era el plan, el proyecto y el propósito de Dios. Un Dios que habitaba el templo y que quería fluir para transformar una realidad que estaba fuera del templo.
Y si como hemos entendido y nos hemos declarado y en función de esa palabra nos hemos comprometido con Dios, nosotros somos el templo y Dios habita en nosotros, ese río que vio Ezequiel no es para nosotros, sino que surge, sale, nace desde nosotros. Por eso es que, en segundo lugar, tenemos que entender que no solo no somos los destinatarios del río, sino que somos los remitentes. De nosotros debe salir ese río, porque lo que Ezequiel vio es que el río fluía y nacía desde el mismo templo. Ya hemos entendido que nosotros, que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu. Por tanto, el río de aguas que imparten sanidad debe nacer de nosotros. El río de agua que va a llegar al Mar Muerto y va a transformar una ciudad muerta, debe nacer de nosotros, debe surgir de nosotros. La marca de una vida que se mueve en el Espíritu debe ser la impartición de sanidad, de libertad, de provisión al necesitado, la mirada puesta en la angustia y la aflicción de nuestros hermanos y de quienes aún no tienen al Señor. Por eso el Señor le dice a través de Isaías, más bien el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de la impiedad, que suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa al vagabundo, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Todo esto pone nuestra mirada fuera del templo, es decir, fuera de nosotros mismos. Si nosotros somos el templo donde Dios mora, vive, habita, el verdadero ayuno que Dios espera es que pongamos nuestra mirada fuera de nosotros mismos y empecemos a mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y cómo Dios está esperando poder impartir de su poder, de su gracia, de su bendición, de un río de poder donde está la necesidad. En uno de los primeros mensajes Jesús hace propias las palabras de Isaías en el capítulo 61, cuando dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lucas capítulo 4. Ahí pueden encontrar las palabras de Jesús. Para Jesús, tener sobre él al Espíritu Santo no podía tener otro significado que cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Debemos entender que si vamos a ser parte del curso del río, y si como cantamos nos vamos a meter en ese río, no es para recibir bendición nosotros, para que el río nos llene a nosotros, para que el río nos bendiga a nosotros, para que el río trate con nosotros, sino para ser parte del propósito, del destino, de la misión que ese río tiene. No para recibir, sino para dar. Porque los remitentes del río somos nosotros. Lo tercero que destaco es que más lejos
de nosotros, más grande el río. Como les referí antes, lo que cuenta Ezequiel en su visión es que mientras caminaba más lejos del templo, ¿sí?, en dirección opuesta al templo, el río se hacía más grande. Mientras más nos alejamos de nosotros mismos, el río crece más y toma más poder. Y esto no significa desconectados del templo. El río nace del templo, surge en el templo, su fuente es el templo. Un templo que vive en la ley del Altísimo. ¿Que cuál es? Dijimos que esa ley se resume en una palabra: santísimo. Es decir, un templo que está en santidad, que vive conforme a la voluntad de Dios, que ha entendido el diseño de Dios, que camina en ese diseño, por lo cual entonces, como dice la palabra en Ezequiel 43, Dios habita en ese templo. Por lo tanto, comienza a fluir el río, y mientras más se aleja de nosotros, es decir, mientras más se anima a mirar lejos de su propia necesidad, de su propia inquietud, de su propio deseo, cobra más poder, más fuerza y puede transformarse en mayor bendición. Y si confluyen, imagínense, las corrientes de mi río, del tuyo, del tuyo, del tuyo, en unidad, y podemos ser afluentes del gran río de Dios para esta ciudad. Imagínense lo que podrían ser los cambios, la transformación que puede venir por el poder del río del Espíritu Santo. En cuarto lugar, debemos entender que nuestra bendición está en el río que entra, no en el que sale. En Ezequiel 43 habíamos visto cómo el profeta vio ingresar la presencia de Dios en medio de un estruendo como de muchas aguas, dice. Nosotros somos el templo de Dios. No necesitamos del río que sale porque tenemos la fuente misma en nosotros. Pero el templo tiene una ley, como decía antes, santidad. Y así como Dios le dijo en la visión a Ezequiel, y también a Israel por medio de Isaías, su presencia en nosotros está determinada por nuestro ajuste a su palabra, por nuestra obediencia. Jesús dijo también: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él entendía el principio, y que cuando se ocupaba de hacer lo que Dios le había mandado, entonces el Padre se ocupaba de sus necesidades. Por eso también dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Entonces no se preocupen porque qué van a comer, qué van a vestir, cómo van a vivir. Busquen hacer la voluntad de Dios, busquen vivir en el señorío del Altísimo, y Él, que sabe que tienen necesidad de todas esas cosas, les va a proveer. Cuando nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, Él se encarga de nuestras necesidades, calma nuestra sed, renueva nuestras fuerzas, nos convierte en fuentes de bendición, y Él se encarga de darnos herencia y reconocimiento. Volvamos a los versículos 9 al 12 del pasaje de Isaías, que dice: entonces clamarás al Señor y te responderá, lo invocarás y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio el yugo, el dedo amenazador, el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará
entre las tinieblas, y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Es decir, yo voy a ser una luz tan poderosa que la oscuridad que hay a mi alrededor va a desaparecer. Y todo lo que esté a mi alrededor, todo el que esté a mi alrededor va a pasar de oscuridad a la luz. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre, y en los tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Cuando hemos establecido en nuestra propia vida la ley de Dios, cuando hemos abandonado el pecado, nos hemos decidido a vivir bajo su voluntad, a escuchar su palabra y a hacer de nuestra propia vida un templo en el cual Dios pueda habitar. Y una vez que hemos hecho eso con nosotros y nos hemos puesto a cuentas con Dios y nos hemos ajustado al plan y al propósito de Dios para nosotros, lo cual incluye entonces abrir nuestros ojos, salir fuera de nosotros mismos, dejar que Dios, que reina y gobierna nuestra vida, tome control, guíe nuestra vida, guíe nuestras decisiones, y Él se ocupe de saciar nuestra necesidad. Entonces nos empezamos a encaminar en el propósito de Dios, y entonces, cuando entendemos el plan de Dios y caminamos en su palabra, que es sanar al oprimido, liberarlo, atender al afligido, darle pan al que tiene hambre, es decir, compadecernos y atender la necesidad de aquellos que necesitan lo mismo que nosotros ya tenemos. Entonces Dios se ocupa de nosotros siempre, porque nosotros nos estamos ocupando de lo que Él nos mandó a hacer. Ahora, cuando nosotros estamos ocupados en querer resolver nosotros, torciéndole el brazo a Dios, lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos, entonces Dios no hace nada, porque dice, vos te estás ocupando de lo que me tengo que ocupar yo. Y entonces si te ocupás vos, no me ocupo yo. Y nosotros nos salimos de propósito porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pronto, en vez de ser un manantial de agua, nos convertimos en un pantano de agua estancada, podrida, muerta. Porque vino un agua que llegó a nuestra vida, que sació en primer lugar nuestro ser, pero nosotros le cerramos la canilla, porque cerramos la llave de salida y también se cerró la llave de entrada, y entonces el agua se pudre, pierde razón, pierde sentido, ya no nos sacia, y pronto nos encontramos amargados, angustiados y perdidos. Walter va a seguir hablando el domingo que viene del río, y yo sé que él le va a dar una descripción muy formidable, mucho más profunda y detallada de la que yo le puedo dar. Pero hoy vertía un concepto en el taller que a mí me quedó acá grabado, y es que él decía, el agua no cambia, pero nunca es la misma. Hugo recordaba también, Hugo Gatica, no sé dónde está, ahí está, que por eso se dice que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Porque me meto al río y el cauce es el mismo, pero el agua en la que me metí hace segundos ya no es la misma, porque el agua pasó. Y viene otra corriente de agua. Es la misma corriente, pero es distinta agua. Es el mismo agua. Y Walter lo decía así, Dios es el mismo siempre, pero no es lo mismo siempre. No siempre necesito
respuesta a las mismas necesidades y no siempre Dios quiere estar dándonos lo mismo, hablándonos las mismas cosas. Pero cuando nosotros cerramos la canilla y no dejamos que el agua se convierta en un manantial y en una corriente que brote a través de mí, entonces me estanco, se pudre, deja de cumplir propósito y el poder de Dios que queremos ver y que queremos que transforme nuestra realidad desaparece. Cuando nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, Él se encarga de todo lo nuestro, calma nuestra sed, renueva nuestras fuerzas, nos convierte en fuentes de bendición y también Él se encarga de darnos nuestro reconocimiento y nuestra herencia. Dice, de generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás reconocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. ¿Querés que tus hijos sean bendecidos? ¿Querés que tus próximas generaciones tengan la bendición de Dios? ¿Sean prosperados? ¿Querés tener herencia en ellos? Enfócate en hacer la voluntad de Dios. ¿Querés reconocimiento? ¿Querés ser reconocido? Olvídate del reconocimiento y enfócate en hacer la voluntad de Dios. Y serás reconocido, serás bendecido, serás halagado por haber caminado en el propósito, en la bendición, en el camino del Señor. Entonces, para cerrar, hermanos, vuelvo al principio. El río que nace del templo no es para nosotros, no es para darme a mí, no es para nutrirme a mí, no es para impartirme a mí. El río que Ezequiel vio es un río que fluye con poder para transformar la ciudad y hacer de nuestro pueblo, no solo nosotros, toda la ciudad, una ciudad saludable, productiva y próspera. Ese es el deseo de Dios y ese es el propósito del río. Ahora, hermanos, no hay río si no hay una persona que se anime a dejar de mirarse a sí mismo y ponga sus ojos en el afuera y se anime a caminar y andar en el propósito que el río tiene. Así que, como les dije, el domingo que viene vamos a continuar con esta palabra, porque yo creo que tenemos que entender mucho más acerca de cómo tenemos que vivir esta palabra y cómo Dios quiere que ese río fluya de parte nuestra. Pero por lo pronto, yo quiero cerrar contándoles esto y motivándonos mutuamente a que esto sea una realidad en nosotros. Hace 15 días, cuando prediqué sobre el templo y tuvimos ese tiempo de compromiso, de confesión delante del Señor, que fue del Espíritu, y tuvimos una hermana que vino, pasó, hizo ella su confesión. Y al margen de lo que la hermana compartió y de la realidad puntual, particular de ella, yo sentí, y así me lo confirmaron algunos hermanos con lo que vieron, que en ella se expresaba la confesión de muchos y un quiebre que Dios quería hacer con nosotros, de sincerarnos, de confesarnos y ponernos a cuenta con la iglesia y con Dios para lo que Dios quiera venir. Y en ese marco, un hermano vio un río y vio una fuente inmensa de agua, dijo, contenida por un dique, una muralla, dice que lo veía acá, muy grande, mucha agua. Y dice que en ese momento de confesión, cuando decidíamos comprometernos con Dios, él empezó a ver cómo la pared se empezaba a fisurar y agua comenzaba a brotar de ese dique. Y la palabra fue que ese dique quiere derrumbarse, que esa agua quiere correr, se quiere derramar
quiere impartir bendición. Pero para que eso ocurra, nosotros debemos mantenernos en la posición correcta y vivir en el propósito de Dios. Yo quiero ver ese río, yo quiero ver ese muro caer, quiero ver esa agua derramarse, quiero ver esta ciudad transformada, quiero ver una ciudad que está muerta por pecado, muerta y atada por la inseguridad, por las maldiciones. Me ponía a pensar en estos días, pensando en lo que será el mensaje en el que tengamos que mirar nuestra ciudad y comprender la ciudad en la que estamos, cómo después, y tengo que corroborar después con José las fechas, después de un tiempo donde la iglesia de la ciudad había salido a declarar ciudad de paz, ciudad de bendición, ciudad deseada, y se puso estandarte por toda la entrada de la ciudad, se fue a orar. Esta ciudad ha sido devastada por el enemigo, con muertes, crímenes, asesinatos injustos y en su mayoría todos impunes. Ayer a la tarde me tocaron el timbre, atiendo a una vecina, estoy juntando firmas para llevarle una nota al intendente por la inseguridad que estamos viviendo acá en nuestro barrio. Está cada vez peor. ¿Saben qué? Yo no me había enterado. Y una vez más, el Señor me zarandeó porque digo, qué bárbaro. A media cuadra la chica la habían asaltado. A una cuadra y media a otro vecino también la habían asaltado. Y por un lado digo, qué grande, Señor, ¿cómo me bendecís a mí? Pero por otro lado, qué ciego que estoy, que no estoy viendo todo lo que está pasando a mi alrededor y cuánta gente está desesperada, angustiada porque no sabe cómo hacer para vivir tranquila. Y tenemos que ver el río de Dios que fluya con poder para restaurar, para sanar, para liberar. Pero si nosotros cerramos nuestros ojos y no queremos ver, eso no va a ocurrir. Entonces, ya Dios nos ha hablado muchísimo a nosotros, ya hemos entendido, y yo me gozo y me voy a seguir gozando. Alguien me dijo después del mensaje del pastor Rebolleda, todos los testimonios que hubo antes, no los tendríamos que haber dado, porque eran testimonios de gente que estaba contando cómo Dios los bendijo a ellos. No, hermanos, gloria a Dios por esos testimonios, eso es señal de que Dios sigue obrando. Lo que tenemos que sumarle a esos testimonios es la gente que está allá en el Mar Muerto, los árboles de la ribera, que vengan también a dar testimonio, o que podamos traer esos testimonios de lo que Dios está haciendo en ellos. Si terminamos este año dando solo testimonio entre nosotros de lo que Dios está haciendo solo entre nosotros, será una triste señal de que hemos dejado puestos los ojos solo hacia adentro y que nuestro ayuno se ha convertido en un ayuno para torcerle el brazo a Dios. Y yo quiero vivir un ayuno que tuerza mi voluntad, que tuerza mi vida, que tuerza mis deseos, que relegue mis deseos para poder vivir en la voluntad de Dios. Hoy entre los adolescentes y los jóvenes que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿saben cuál es el ayuno que más se está viviendo? El ayuno de Facebook y de Twitter y de Internet. Cada tanto escucho, y aún acá dentro de nuestra iglesia, chicos que dicen, cierro mi cuenta por una semana. ¿Por qué? Estoy de ayuno. Porque están tan atados y gobernados por el Internet y el Facebook que dicen, para que no me siga dominando, ayuno durante una semana. Está buenísimo eso. Ahora, si lo estás haciendo para torcerle el brazo a Dios, si lo estoy haciendo para torcerle el brazo a Dios, estamos en la misma. Ahora, me parece muy efectivo y muy bueno que puedas descubrir cuáles son las cosas que te están gobernando, cuáles son las cosas que te están manejando, y empieces a ayunar, no para torcerle el brazo a Dios, sino para torcer tu propia voluntad, tus propios deseos, tus propias ganas, y someter tu voluntad a los designios del Señor, a los propósitos de Dios para tu vida, para mi vida. Así que yo te animo esta semana de manera práctica, y aunque no está escrito ahí en el boletín, te animo a que te propongas esta semana caminar un ayuno con el Señor, pero no para irle con el listado de tus pedidos, sino
para irle con un corazón dispuesto a decirle: Señor, ¿cómo camino en tu voluntad y tu propósito para mi vida? Y entonces, ayuná de comida, si eso puede ser bueno, para que dediques ese tiempo a abstenerte de algo que deseas, algo que te hace bien y algo que te fortalece. De eso se trata, abandonar la comida, para llenarte de su alimento, de sus fuerzas, de su renuevo en el Señor. Abstenete de Facebook, de Twitter, de Internet, de la lectura. Abstenete de showmatch o bailando, no sé qué es lo que pasan ahora. La verdad es que, gracias a Dios, cada vez miro menos televisión. O cualquiera otra de los programas de novelas o propuestas interesantes que pueda haber. Aceptad perderte la historia de la novela y qué va a pasar con el protagonista y con el villano. Cada uno de nosotros sabe cuál es el alimento del que deba abstenerse en esta semana, pero no para torcerle la voluntad a Dios, sino para torcer la tuya propia. Para decirle al Señor: Señor, yo tuerzo mi voluntad, resigno mis deseos, resigno mis ganas, me gusta conectarme con mis amigos, me gusta mirar lo que otros dicen, me gustan las novelas, me gusta comer, me gusta disfrutar de esas cosas que me hacen bien a mí, pero te las entrego, las pongo a tus pies, las resigno, para que tu voluntad se imprima en mi vida, para caminar el verdadero ayuno, el ayuno que te honra a vos, porque es el ayuno que me enfoca en tu propósito. Yo los invito a que no se distraigan ahora, a que cierres tus ojos. Noto mucha distracción. Y esta palabra, como todas las palabras, no por el predicador, sino por lo que Dios quiere tratar con nosotros, nos tiene que motivar a acciones concretas, a decisiones que transformen nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Así que te invito a que hagas un compromiso con el Señor. Y te invito también a que, como lo hemos hecho varias veces, lo hemos estado movilizando, esta semana te puedas poner en contacto con la gente de tu grupo pequeño. ¿Cuánta gente que hoy no vino, que no está? Y que vos lo podés llamar, le podés compartir la palabra, le podés sugerir que si tiene internet, mire el mensaje en el video a través de la página, le podés sugerir que pida el audio del mensaje, le podés llevar el boletín, y si sobrara un boletín te podés llevar 2 o 3 y compartirlo. También en internet lo podés tener. Pero que te propongas junto a tu grupo pequeño motivar también a tus hermanos, ser de bendición para ellos e incentivarlos a que puedan vivir esta misma palabra. Porque hay un río del Espíritu que quiere nacer desde nosotros, y hay una ciudad sedienta clamando por un manantial de agua que traiga un renuevo de Dios para sus vidas. Padre, encomendamos nuestro corazón, encomendamos nuestra vida, encomendamos todo nuestro ser. Señor, que esta palabra siga haciendo mella en nuestra vida. Prepáranos, Señor, para lo que viene. Que podamos, como Ezequiel, animarnos a caminar, a extendernos, a ir más allá y a estar donde tu río quiere fluir con poder para transformar toda la realidad de nuestro alrededor, sanando, edificando, trayendo prosperidad, trayendo nueva luz en medio de tanta oscuridad. Que así sea, Señor. Lo anhelamos, lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de terminar, yo voy a insistir con esto.
Yo les pido disculpas si ustedes dicen, Sergio, ya estás molesto. Algunos me dicen que no tengo que pedir disculpas. Pero se están perdiendo una tremenda bendición los domingos a la mañana. Porque lo que Dios está hablando acá, lo está hablando también en el taller desde las 10 de la mañana. Y a mí me da mucha pena que con tremenda bendición y tanta palabra que Dios está queriendo derramar, y con la amplitud de comprensión que podemos tener en ese tiempo de debate y de construcción conjunta, nos estemos perdiendo una gran bendición y una gran parte de la bendición que Dios nos quiere dar. De la misma manera que hoy pasaron 4 o 5 hermanos a recibir su certificado de Escuela de Formación Ministerial, y sería muy bueno que muchos más lo estén haciendo. Y yo vuelvo sobre algo que a los líderes, a los hermanos que están sirviendo, se los digo siempre, y muchos de ellos están también hoy acá, y es que a mí me preocupa justamente que para lo que Dios quiere hacer fluir desde nosotros, nos estamos alimentando muy poco. Yo no sé cuántos anotaron lo que Claudia dijo acá adelante, pero es palabra de Dios. Ella lo sintió de parte del Señor como una exhortación para nosotros. Conocemos poco de la palabra y de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Nos estamos alimentando muy poco, y la mayoría de ustedes solo recibe palabra un rato el domingo a la mañana cuando viene a este tiempo. Y no es que sea mala palabra y que no sea suficiente. Alguno de los pastores me dijo, bueno, pero hay hermanos que se están formando en otro lado. Buenísimo si así es, pero sinceramente ninguno me pudo decir cuántos son los que realmente están recibiendo en otro lado y por eso no vienen acá, y cuánto es y qué es lo que están recibiendo. Entonces, ustedes saben que nosotros a la iglesia no la maltratamos, ni le decimos que son más o menos pecadores o más o menos comprometidos con Dios por venir a una actividad. Pero no se trata de llenar las actividades, ni que esté contento el docente adelante, porque mirá cuánta gente tengo. Se trata de aprovechar las herramientas que Dios nos ha dado para edificar nuestra vida, para edificarnos a nosotros y crecer en lo que Dios quiere hacer. Y se lo digo porque aún a los que creen que no necesitan el taller porque ya conocen de la palabra, el taller que Walter está dando los domingos a la mañana me edifica a mí cada vez que lo escucho, por más 5 años de seminario que hice, porque no se trata de eso, se trata de palabra fresca de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Y si tenés que dejar algunas cosas de las que estás haciendo para el Señor, para tomarte un tiempo para alimentarte y ser efectivo en donde Dios quiere que estés, hacelo, pero alimentémonos de lo que Dios está haciendo. Hoy me gocé en escuchar la palabra de Walter y en ver cómo Dios está edificando nuestras vidas y está hablándole a la iglesia en ese tiempo. De la misma manera que con el discipulado y los otros talleres que tiene la iglesia, y donde hay hermanos que se están preparando y viniendo temprano todos los domingos para ministrarnos, ¿sí? ¿Quiénes están haciendo el taller habitualmente? Levanten la mano. Levanten la mano. Hugo, vos también lo estás haciendo. El taller del domingo a la mañana a las 10. Leo. ¿Pueden dar fe de lo que estoy diciendo? ¿Pueden dar fe de que es así? Yo les invito, hermanos, a que no lo desaprovechemos. Y yo sé que me tomé 5 minutos más, pero no son 5 minutos perdidos. Y voy a insistir. Leo, ¿qué ibas a decir? Fuerte. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga el próximo domingo a todos los que se animen y tengan ganas y entiendan la bendición que puede ser. Los esperamos a las 10 de la mañana y a las 11 el culto. Que tengan un domingo bendecido, que el Señor renueve sus fuerzas y que podamos ver el río de Dios fluir.